Buenas tardes, doctor. Un agradecimiento de parte de todos mis compañeros por la apertura a la entrevista. Somos estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de sexto semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo. El motivo de la reunión de hoy es para hablar sobre los trastornos disociativos, un caso en base a su experiencia laboral. Ok, chévere. Gracias por la invitación. Bueno, Doc, continuando con la entrevista, voy a hacerles algunas preguntas para que usted nos pueda ir ayudando en cuanto a su experiencia con cómo se podía tratar o algún aporte para nosotros seguir formando nuestro conocimiento. Ok, Eh, Como primera pregunta tengo, ¿qué entiende o conoce usted por trastorno disociativo? ok. A ver, los trastornos disociativos en general son este grupo de trastornos que tienen en común, lo que tienen sería, bueno, lo que dentro del psicoanálisis se llama histeria, ¿no? Que son estos, es una carga emocional súper estresante que las personas con estos trastornos viven y que la procesan o tienen el mecanismo de defensa de disociarse, o sea, de distanciarse de la realidad y se integran cosas que en otras situaciones estarían integradas. Por ejemplo, generalmente se viven como coherentes la personalidad, la memoria, las funciones cognitivas, todo esto. Entonces, en los trastornos disociativos esto se separa y queda como un hueco ahí, como un hueco en la percepción. Ya, Doc, ¿alguna vez ha trabajado con este tipo de pacientes y en qué caso, en caso más pues de que lo haya hecho, qué fue lo que más le impactó de esto? Ok, sí, sí he tenido algunos de estos pacientes. Y bueno, la parte de la disociación se suele presentar de diversas maneras, ¿no? Hay, por un lado, pueden ser episodios de disociación, que es lo que más hay, que de hecho casi todos los trastornos, y creo que casi todos hemos vivido algunos de estos episodios de disociación. Y por otro lado están ya los, propiamente dichos, los trastornos de disociación. Creo que de las cosas que más me ha impactado de esto es la naturaleza como traumática que tiene esto. O sea, que de algún modo este puede ser un mecanismo de defensa que llega a ser tal vez la última opción dentro de una situación muy complicada. O sea, he tenido pacientes que han vivido, por ejemplo, eventos súper complicados en su infancia, dentro de su misma familia, que no han encontrado una mejor salida que solo escapar de la realidad, o sea, refugiarse en su mente y crear una nueva realidad. Y, y eso, a pesar de que se ha llamado un trastorno, después de todo es funcional para ellos. Claro. Y en base a su experiencia, ¿cómo ha trabajado o de qué manera ha tratado usted este tipo de trastornos? A ver, bueno, yo me especializo más en la parte emocional. Y en base a eso, entonces, lo que trabajo generalmente con estos pacientes es primero encontrar tal vez el punto o la causa, sí, el punto en su historia de vida en donde ellos tuvieron que acudir a esto, a distanciarse de la realidad. Al encontrar ese punto, yo lo que intento es hacer que mis pacientes se apropien de la experiencia emocional. O sea, por un lado, que puedan experimentarla como tal cual es, sin barreras, permitirse experimentar todo. Generalmente está asociado mucho al miedo, las disociaciones. Entonces, que vivan este miedo, que vivan la tristeza, que vivan cualquier cosa que tengan que vivir y al vivir esto, que tomen una postura frente a sus emociones. Y esta postura generalmente es una postura de agencia. O sea, que los pacientes se den cuenta que a pesar de que estas experiencias sean emocionalmente muy fuertes y que parezca casi imposible de sobrellevar, que ellos se den cuenta que sí es posible. O sea, que ellos son agentes, que pueden soportar eso, que pueden hacer cosas al respecto. Bien, Doc. De acuerdo a los casos con los que de pronto usted ha ido funcionando en cuanto a este tipo de temas, ¿considera que los pacientes, perdón, que los pacientes han ido respondiendo de manera correcta a los tratamientos que se les ha ido proponiendo o aplicando? Sí, sí, bueno, al menos en mi experiencia en general no he tenido un caso en el que no hayamos logrado trabajar del todo esto. Bueno, hay que tener en cuenta que en general, como en toda psicoterapia, los objetivos, bueno, generalmente los pacientes vienen con el objetivo de ya no experimentar disociación, lo cual es un poco complicado a veces. Entonces, al ir trabajando, los pacientes míos se dan cuenta
que a veces tal vez la van a sentir, que no es que con la terapia van a dejar de experimentar estas disociaciones, pero justo que ellos pueden tomar una postura frente a esto, o sea, tomar una actitud que ya no les afecte tanto en su vida y también, obviamente, disminuir los episodios disociativos. Entonces, sí, me parece que sí han sido métodos adecuados de estos de trabajar en las emociones y como les decía, tiene mucho que ver con los traumas. Entonces, justo al procesar los traumas creo que es donde más se da el cambio terapéutico. Entonces, igual vivir los traumas, permitirse experimentar y procesar, o sea, permitir que la mente de ellos integre todo lo que tenga que integrar. Y sí, entonces en general me parece que sí, sí hay buenos resultados. Listo, Doc. En cuanto, como sabemos, dentro de los trastornos disociativos encontramos lo que es la amnesia disociativa o la fuga disociativa. Dentro de esto, de pronto, para llegar a un diagnóstico de esto, ¿de qué profesionales se ha tenido que apoyar o ha tenido que acudir de cierto modo para poder dar un buen diagnóstico? Ok, bueno, el profesional como más específico encargado de hacer este diagnóstico somos los psicólogos en general, porque es un trastorno de la psique. Pero para esto sí es importante tener en cuenta, o sea, hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? Por un lado, que no haya comorbilidades médicas. Entonces, para eso sí siempre es importante, sobre todo en estos trastornos que tienen que ver con estas partes cognitivas, saber que no hay alguna cosa hormonal, alguna cosa en general, cualquier cosa médica. Y por otro lado, de psiquiatras también es importante tener un criterio, ¿no? Porque ellos pueden hacer justo estas mediciones, tal vez con estudios médicos, estudios hormonales. Y, y bueno, sí creo que ellos dos en específico y también en ciertos casos me ha servido la ayuda de neuropsicólogos para justo hacer evaluaciones, por ejemplo, justo en esta amnesia disociativa, hacer evaluaciones en que no hay un problema neurológico como tal, sino que es algo más de tipo emocional o estresante. Bueno, Doc, en este tipo de pacientes o en el tipo de tratamiento que se les da a ellos, ¿qué tipo o qué batería se podría utilizar para poder seguir viendo o seguir tratando de encontrarle solución o un correcto diagnóstico a este tipo de problemas? Ok, a ver, como baterías, a ver, en general en los trastornos disociativos creo que, o sea, una batería de test estandarizado como tal, se me hace ah, difícil verle ahorita porque tiene que ver más con la parte emocional que es muy subjetiva. Entonces yo diría que más bien los test proyectivos podrían ser los más eficaces para tratar más bien para diagnosticar este tipo de cosas. Por ejemplo, los test del HTP, el HTP, el de la figura humana, el de la persona bajo la lluvia me parece que también es una herramienta muy adecuada, justo porque se trata de un mecanismo de defensa. Esos de ahí creo que tal vez pueden ser algunos test neuropsicológicos que tengan que ver sobre todo con la memoria. Pero bueno, eso no nos va a dar una información tan acertada sobre si es o no trastorno disociativo. Entonces sí creo que más va por la parte emocional. Listo. Entonces, podemos hablar que dentro de esto no entrarían los test psicométricos de pronto, o cuál de ellos podríamos utilizar aquí. Um, diría que pueden ser un apoyo. Por ejemplo, hay estos episodios disociativos que se dan mucho con trastornos emocionales, ¿no es cierto? Entonces pueden aquí entrar test de apoyo como el de depresión de Beck, test de ansiedad, test de incluso tal vez de personalidad, pero como para tener un diagnóstico como tal, no creo que haya test específicos para esto. Bueno, Doc, eso sería en realidad todas las preguntas que teníamos en cuanto al tema de los trastornos disociativos. Eh, en realidad le agradezco mucho que haya aclarado ciertas dudas porque de pronto como estudiantes no captamos la idea que el docente nos quiere transmitir, sino lo que uno de pronto, de acuerdo al conocimiento o la autoeducación que nos damos en el momento, va entendiendo, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo por el tiempo que nos ha dado. Nada, nada, y qué chévere, es un tema full interesante esto. Doc, Bueno, una ahora duda, sí. perdón, Dali, una duda que me acaba de surgir. Como usted dijo que también se necesitaría apoyo
de psiquiatras. En este caso, no sé si aparte del tratamiento psicoterapéutico en base al manejo emocional, también se le podría medicar. Sí, a ver, no, para la disociación como tal, creo que no sería aconsejable medicar, sino si es que hay trastornos aparte que estén apoyando la disociación, por ejemplo, depresión, como decía, de ansiedad. Eh, sí, ajá. Trastornos de sustancias también están bastante relacionados. Por eso me quedo pensando, creo que lo más aconsejable sería tratar como tal una terapia psicológica, a menos que la ansiedad o el estrés que cause trabajar esto ya sea demasiado intenso que impida tocar estos temas emocionales como tal. Pero de ahí la disociación no necesita medicación como tal. Bueno, gracias, doctor. Como en definitiva, bastante fructífera la información que nos acaba de dar. Debemos mencionar que los trastornos disociativos tienen, como ya mencionó el doctor, una naturaleza traumática. Menciona que son como, reaccionan como un mecanismo de defensa para enfrentar esta realidad. Es como escapar de esta realidad haciendo estos escapes a través podría ser de la amnesia disociativa, que es uno de los trastornos más comunes, como un intento, como un mecanismo de solución en la psicoterapia, mencionaba el doctor, que se intenta encontrar, en primer lugar, es la causa por la cual experimenta tal situación y enfrentarla y hacer de este individuo un agente en donde ya sea él quien ya enfrente esa situación y la sepa cómo direccionar, ¿no? En cuanto al tratamiento, menciona que en psicoterapia trabajar con las emociones. Algo muy importante que mencionaba es que no tiene que haber lo que es algún tipo de afectación orgánica que pueda ocasionar esto, o sea, que esto tiene que estar descartado. También mencionaba que tiene que haber trabajar con un enfoque multidisciplinario, o sea, tanto ya como mencionó también el neuropsicología, psiquiatría, entre otros, porque tenemos que tener mucha más información para saber abarcar este tipo de trastornos disociativos. También para lo que es en el proceso de evaluación, también mencionó que es bastante importante lo que son los test proyectivos como el HTP y test neuropsicológicos centrados en esta parte de la memoria. Eso, muchas gracias, doctor, bastante enriquecedora la información que nos ha aportado de los trastornos disociativos. Ha sido un placer y muchas gracias. Chévere, de nada.